Bien, buenas noches a todos aquellos que estéis hoy reunidos en torno a este sello y que estáis siendo partícipes de lo que es el ofrecimiento de este culto a nuestro Señor. Son las 11 menos 10, voy a compartiros una reflexión de la palabra del Señor con la que podernos ir a dormir, intentando no robar mucho tiempo de vuestro descanso, pero sabiendo a la misma vez que el tiempo que pasamos en la presencia del Señor nunca será un tiempo baldío, sino que será lo que es una inversión que siempre tendrá réditos beneficiosos para nuestra vida. Nos vamos a acercar al último de los libros de este compendio al que llamamos Biblia, y más concretamente vamos a ir al capítulo 1 de este último libro que escribió el apóstol San Juan, y vamos a estar leyendo desde el verso 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el texto citado: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga esta porción de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Lo primero que me llama la atención del texto que hemos leído es la circunstancia en la que San Juan se encontraba cuando recibió la revelación que aquí nos empieza a transcribir. El apóstol San Juan ha recibido esta revelación que ahora empieza a compartir cuando ha estado en uno de los peores momentos de su vida. Estaba en Patmos. Patmos, como muchos ya sabéis, era una cárcel sin rejas, una pequeña isla en el mar Egeo sin una brizna de vegetación. Era un lugar al que el Imperio Romano mandaba a los delincuentes peores de dicho imperio, a los dementes que no podían convivir con el resto de la sociedad. Y ahí, entre dementes y delincuentes, se encuentra Juan a causa de predicar el Evangelio. Está en un momento de dificultad extrema, en un lugar inhóspito, pero esto es lo que quiero compartiros antes que ninguna otra cosa. En la peor situación recibió la mayor revelación. Recibe la mayor revelación en la peor situación, con lo cual
El texto, las circunstancias del autor del texto parecen decirnos que puede haber bendición en la peor situación. Con lo cual, me gustaría comenzar diciéndote que aun cuando estemos viviendo nuestros pasmos particulares, estemos aguardando, porque quizás ahí, en la peor situación, vayamos nosotros a recibir la mayor bendición. No hay revelación más grande que la revelación de Apocalipsis. Ningún apóstol, ningún profeta recibió jamás una revelación tan amplia, tan ancha y tan profunda como la que aparece en el libro de Apocalipsis. Pero la mayor revelación, que es Apocalipsis, se recibe en la peor situación, que es Patmos. Por lo tanto, no olvidemos nunca que las peores situaciones pueden ser los preámbulos de las mayores bendiciones. Esto que le ocurre a Juan es algo que antes que a él le había ocurrido a Ezequiel. Es como un hilo de oro que enhebra lo que son las vidas de los grandes hombres de Dios. Y si Juan en la peor situación recibió la mayor bendición, antes que él, como os decía, experimentó esta verdad Ezequiel. Dice Ezequiel en el libro que lleva su nombre que se encontraba cautivo entre los cautivos y junto al río Quebar. Es decir, que estaba en calidad de esclavo, de cautivo, pero además estaba deportado de su tierra. El río Quebar no pertenecía a la nación de Israel, sino a la nación de Babilonia. Él, cuando expresa y dice, estaba yo entre los cautivos junto al río Quebar, nos estaba diciendo, estaba en calidad de esclavo y de deportado de mi país. Pero estando así, esclavo y deportado, dice el texto, los cielos se abrieron sobre mí. Yo, Ezequiel, estaba entre los cautivos junto al río Quebar, pero allí, cautivo y junto al río Quebar, esclavo y deportado, los cielos se abrieron sobre mí. Es una situación muy difícil, estar en calidad de esclavo y deportado de tu país contra tu voluntad, pero en esa situación de tantísima dificultad había cielos abiertos sobre Ezequiel. Es decir, que los cielos abiertos, la bendición de Dios sobre uno, no está supeditada a una circunstancia favorable. En la circunstancia más desfavorable, los cielos también se pueden abrir. Por lo tanto, déjame incidir en el comienzo de este mensaje en esto que te estoy diciendo. Quizás la situación que hoy vives sea una situación de sabor amargo, pero posiblemente ese sabor amargo sea el preámbulo de una dulzura que está por venir. En la peor situación se puede recibir la mayor bendición. Y esto que vivieron Ezequiel antes y Juan después fue algo que también experimentó aún nuestro propio Señor. Nuestro propio Señor no estuvo exento de esta regla de la que estoy hablando. Y de eso da testimonio el autor de la carta a los Hebreos. El autor de la carta a los Hebreos dice en relación a Jesús, y aunque era hijo, así comienza el texto al que hago referencia. Y aunque era hijo, en ese aunque era hijo, estaba diciendo, el ser hijo no le garantizaba librarse de esto, de lo que hoy estamos hablando. Y aunque era hijo, por lo que padeció, continúa el texto, por lo que padeció, aprendió la obediencia, fue perfeccionado y declarado Redentor universal. Ese texto, como en otras ocasiones hemos predicado, nos está enseñando que en muchísimas ocasiones el padecimiento, la situación adversa, se convierte en el aula de la universidad de Dios que nos prepara para poder alcanzar la cima del proyecto que Dios para nosotros preparó.
Ya sabéis todos vosotros que la cima del proyecto de Dios con nuestro Señor Jesús era que éste terminase siendo el Redentor universal y el sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese era el porqué y el para qué de su encarnación. Ese era el propósito personal de su vida. Pero para llegar ahí, a ser declarado Redentor universal, dice el texto de referencia que previamente tuvo que ser perfeccionado, y también nos dice que esa perfección nació de la matriz de la obediencia, pero no de cualquier obediencia, sino de la obediencia que se gesta en la matriz de la dificultad, del padecimiento. Por lo tanto, si hoy te encuentras en una dificultad o en un padecimiento, no lo rechaces de forma frontal, porque posiblemente esté siendo esta el aula de la universidad divina, donde Dios nos va a enseñar la asignatura de la obediencia de calidad, que es aquella que sigue permaneciendo fiel en obediencia a pesar de la difícil situación que puedas estar viviendo. Y esa obediencia en el padecimiento traerá perfección a la vida espiritual, y esa perfección o madurez te va a catapultar para poder alcanzar en plenitud la cima del propósito que Dios para ti preparó. Estaba en Patmos, pero recibió la mayor revelación que nunca nadie jamás había recibido. Por lo tanto, si la situación hoy es mala, recordemos a Jesús, recordemos a Ezequiel, recordemos a Juan y a tantos otros. La situación de dificultad en la vida del creyente no es algo que se escapó a lo que es el gobierno de Dios. Puede estar dentro de su permisividad, pero no se le escapó. Esta situación que estás viviendo es una situación permitida, sin dudas, por el Señor, y que de seguro nos va a llevar a aprender a obedecer en mitad de esa dificultad, y esa obediencia de calidad fraguada en la dificultad nos va a llevar a esa madurez, a esa perfección que nos es necesaria para alcanzar a ser lo que Dios diseñó que teníamos que ser, para alcanzar a ser aquello que Dios de antemano para nosotros preparó que hiciésemos. Así de que no te frustres, no tires la toalla. En Patmos puede haber revelación. Junto al río Quebar y como cautivo puede haber cielos abiertos. Está esperando tu bendición en mitad de lo peor de tu situación. Pero si esto me llama la atención en el contexto del texto que hemos leído, tanto como esto me llama la atención la forma en la que Juan empieza a escribir su experiencia. Y me llama la atención porque Juan empieza a escribir su experiencia en Patmos diciendo: yo, Juan. Y esto es algo realmente sorprendente en la persona de Juan. Sencillamente porque Juan nunca en sus escritos anteriores al Apocalipsis dio su nombre de forma abierta. Juan, antes de escribir Apocalipsis, había escrito 3 cartas universales, y antes de las 3 cartas universales habría escrito el Evangelio que lleva su nombre. Es decir, que Juan es autor de 5 libros de la Biblia. El último es Apocalipsis, y en este comienza a narrar lo que ha recibido diciendo: yo, Juan. Y esto causa extrañeza a aquellos que leemos a Juan, porque antes de esto Juan nunca jamás usó su nombre en sus escritos. No usó nunca su nombre en las 3 cartas universales. Nunca usó su nombre a todo lo largo y ancho del Evangelio. Cada vez que él tenía que hablar de sí mismo, ya fuese en el Evangelio o en las cartas universales, se escondía detrás de un seudónimo. En el Evangelio se escondía detrás del seudónimo de aquel discípulo al que amaba el Señor.
y en las cartas universales se escondía detrás del seudónimo El Anciano. Él no quería aparecer en el centro de la escena, él no quería los focos, él no quería los aplausos, él no quería el protagonismo. Es por eso que se esconde detrás de los seudónimos, es por eso que en el Evangelio, cuando tiene que hablar de su persona, dice el discípulo al que amaba el Señor. Y es por eso que en las cartas universales, cuando tiene que hablar acerca de sí mismo, dice el anciano. No quiere los focos. Él sabe que los focos, que el centro del escenario, tan solo le pertenecen a Jesús. Esa forma de escribir manifiesta su alto grado de humildad. Sin embargo, ahora en el último escrito de su vida, comienza a escribir y comienza diciendo: yo, Juan. Y esto nos sorprende, porque si hiciésemos una interpretación superficial de este cambio, de esta modificación en su forma de escribir, si hiciéramos una interpretación superficial acerca de esto, podríamos erradamente decir: el humilde Juan de la juventud se ha convertido en un vanidoso en la ancianidad. Podríamos decir: Juan a la vejez quiere los focos, Juan a la vejez quiere el centro del escenario. Pero nada más lejos que eso. Juan en este último escrito comienza pronunciando su nombre no porque ame el foco, no porque quiera el centro del escenario, sino que ese yo, Juan, es un mensaje en clave que Juan le está mandando a Satanás y al infierno. Y es un mensaje en clave porque Juan viene de Patmos, como ya les dije. Y Juan ha ido a Patmos sencillamente porque el emperador vigente Domiciano no ha sido capaz de quitarle la vida. La sentencia que había contra Juan por predicar el Evangelio era muerte. Y Domiciano le quiso matar de una forma realmente extravagante. Según la historia de la Iglesia, la sentencia de muerte se le aplicó metiendo al anciano apóstol en una caldera de aceite hirviendo. La sorpresa fue que cuando el anciano salió de aquella caldera de aceite hirviendo, no salió difunto, permaneció vivo. Dios le preservó la vida a pesar del aceite hirviendo. Fue un milagro. Y cuando Domiciano vio que no le podía matar, es que entonces dijo: ya que no te puedo matar, te voy a enterrar en vida. Porque eso era Patmos. Patmos era una sepultura para vivos. Patmos era una cárcel sin rejas. Y uno de los distintivos de los presos de aquel lugar es que sus nombres se convertían en nombres proscritos, en nombres impronunciables. Era como una pretensión de robarles la identidad. El preso que entraba en Patmos, su nombre quedaba como un nombre que no se podía mencionar, ni aun tan siquiera en los círculos familiares. Es decir, que el nombre de Juan se ha convertido en un nombre proscrito, en un nombre impronunciable. La Iglesia no puede pronunciar el nombre del único apóstol del Cordero que queda vivo. Era una forma en la que Satanás, a través del emperador y las leyes de aquel tiempo, querían silenciar la voz de Juan, querían silenciar a su figura, querían silenciar su identidad. Era como decir: no te he podido matar, pero es como que estuvieras muerto. Pero Jesús ha estado en aquella sepultura en la que se encontraba Juan por conducto de Satanás. Donde Satanás enterró a Juan, allí ha estado Jesús. Y Jesús suele desenterrar lo que Satanás entierra. Jesús suele dar vida a lo que Satanás pretende darle muerte. Ha estado Jesús en la sepultura de Patmos y ha desenterrado a Juan de allí. Al Juan que enterró Satanás, Jesús lo ha desenterrado. Y ahora Juan quiere dar testimonio del desentierro. Y es por eso que comienza el escrito de la revelación diciendo: yo, Juan. Se está dirigiendo a Satanás. Es como que le está diciendo en clave: tú quisiste hacer mi nombre un nombre impronunciable, tú quisiste hacer de mi nombre un nombre proscrito, pero mi Dios, en la persona de Jesús, ha estado conmigo y ha desenterrado lo que tú habías pretendido enterrar. Tú decías que este nombre no se pronunciase y ahora yo lo pronuncio a voz en cuello. Yo, Juan. Es como que le está diciendo: estoy vivo. Donde tú me llevaste, mi Cristo me ha rescatado. Bendito sea
Dios, que nos va a levantar de donde el enemigo nos quiere hacer caer, que nos va a resucitar de donde el enemigo nos pretende matar, que nos va a desenterrar de donde el enemigo nos pretende enterrar, que en ocasiones nos quiere lanzar al rincón del olvido, pero que allí viene Jesús a estar con nosotros para traernos otra vez al lugar del que el enemigo nos quiso sacar. ¡Viva Dios! Que nosotros hoy, emulando a Juan, le podemos decir a Satanás: seguimos estando vivos. Nos quisiste matar, pero Jesús estuvo con nosotros y nos dio una doble porción de vida. Tú atentaste contra nosotros, pero Él nos rescató. Porque mi Señor es un especialista en arreglar lo que tú, Satanás, intentas romper. Así que hoy te quiero decir que si acaso te encuentras en alguna situación de ruptura, en alguna situación de anonimato no deseado, si acaso te encuentras en una situación de parecer estar enterrado porque las circunstancias del camino, porque los demonios te han intentado masacrar, hoy te quiero decir que ahí va a estar Jesús contigo. Jesús es un especialista en estar en los pasmos particulares, es un especialista en estar en los hornos de fuego, es un especialista en estar en los fosos de leones. Donde el enemigo nos quiere sepultar, de ahí nos va a desenterrar Dios. No desesperes, el Señor va a estar. Saldrás del foso sin que los leones te hayan dañado. Saldrás del horno de fuego sin tan siquiera olerte las prendas a humo. Y saldrás de pasmos pudiendo gritar: yo, Juan, estoy vivo. Y si eso es digno de mencionar en este mensaje, tan digno de mencionar como esto, es hablar de esa parte en la que Juan dice: vuestro hermano. Es lo que dice a continuación de proclamar su nombre. Yo, Juan, vuestro hermano, y subrayen esto, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino. Juan nos desvela que él es un creyente que ha participado del reino, pero también de la tribulación. En su experiencia como creyente ha disfrutado de lo bueno en el camino del Evangelio, pero también ha tenido que paladear aquello que es desagradable. Ha disfrutado del reino, sí, pero también de tribulación. Ha disfrutado de días realmente esplendorosos, sí, pero también de días de tinieblas. Ha disfrutado de lo que son las bendiciones positivas, sí, pero también de aquellos momentos en los que parece que la bendición del Señor se desterró de su vida. Ha participado del reino, pero también de la tribulación. Y nos hace saber esto porque quiere recordarnos lo importante que es participar de lo uno y también de lo otro. Nos hace saber esta parte de su biografía para que no olvidemos que el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de camino angosto, de puerta estrecha. Es un camino en el que seguir al Señor implica seguirlo con la cruz que cada uno tengamos. El autor del evangelio no nos engañó. Él ya nos dijo que el camino iba a ser estrecho y que la puerta iba a ser angosta. Él ya nos animó a seguirle sin dejar la cruz de cada día. Y aquí Juan lo que hace es, de alguna manera, sintetizar la enseñanza de Jesús en su vida personal. Yo he vivido el reino, claro que sí, pero también he tenido que padecer de tribulación. ¿Por qué? Porque el gozar de lo uno y saber sufrir de lo otro me ha traído el equilibrio de la madurez. El equilibrio de la madurez viene cuando uno sabe disfrutar del reino y también sabe padecer de la tribulación. Una cosa y la otra, manteniendo la fe en alto, es lo que trae la madurez a la vida cristiana. La madurez no se imparte, la madurez se cultiva.
Y la madurez se cultiva en mantener la fe en los días de éxtasis, en los días de gloria, pero seguir manteniendo la fe en los días de luto y en los días de dificultad. La madurez viene ocasionada por mantener la fe en la salud, pero también en mitad de la enfermedad, por mantener la fe en la abundancia, pero también en la escasez, por mantener la fe cuando todos aplauden, pero mantener la fe cuando todos te olvidan. La madurez cristiana viene precisamente de ahí, de saber disfrutar del reino y de sufrir la tribulación. Pero esto antes que Juan ya nos lo enseñó el sabio Salomón en el Cantar de los Cantares. El sabio Salomón en el Cantar de los Cantares le hace una invitación a Dios. Y en esa invitación el sabio Salomón le dice a Dios: venga mi amado a su huerto. Su amado es Dios y el huerto es su propia vida, la vida del sabio Salomón. Venga mi amado a su huerto. Venga Dios a mi vida y coma de su dulce fruto. Salomón le hace la invitación a Dios porque sabe que el fruto que tiene en su vida es dulce. Por eso es que le invita: ven, amado mío, al huerto de mi vida y toma del fruto que tengo, porque sé que el fruto es dulce. Ahora bien, ¿por qué sabía Salomón que su fruto era dulce? En el contexto inmediato anterior del texto al que estoy haciendo referencia, no lo desvela el sabio Salomón. Y nos dice que en ese huerto que era su vida habían soplado el austro, pero también había soplado aquilón. Eran dos vientos distintos, era un viento gélido y un viento caluroso. En su huerto había soplado el viento gélido, pero también el viento caluroso. Había soplado el austro, pero también aquilón. Por eso él sabía que tenía un fruto dulce, porque había pasado por las situaciones de dificultad, pero también por las situaciones de bendición. Había pasado por lo bueno y por lo malo y había mantenido la fe, y mantener la fe en las circunstancias buenas y malas es lo que le daba dulzura al fruto espiritual, es lo que le daba dulzura al fruto de su vida en el Señor. Ese equilibrio de la madurez que viene por mantener la fe en las distintas circunstancias del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, de la enfermedad y de la salud, de la abundancia y de la escasez. Venga mi amado a su huerto. Sé que tengo un fruto dulce, porque han soplado en mi huerto, en el huerto de mi vida, ha soplado lo que es el austro, pero también el aquilón. He vivido lo que es el reino, pero también la tribulación, pero no he perdido la fe, porque lo importante es mantener la fe independientemente de las circunstancias que vivamos. La mantención de la fe en las distintas circunstancias de la vida darán a luz la madurez que nos podrá permitir invitar al Señor, como le invitó Salomón. Venga mi amado a su dulce huerto y coma de su dulce fruto. A veces las situaciones de dificultad no son deseadas por ninguno de nosotros, pero aunque no son deseadas, no dejan de ser necesarias, porque es la parte amarga de la vida equilibrada por la parte dulce la que al final nos da el equilibrio que nos permite tener dulzura de Dios en nuestras vidas. Y poder decirle, vuelvo a reiterarlo, como el sabio Salomón le dijo a Dios, así me gustaría decirle también a mí: venga mi amado a este huerto y coma de su dulce fruto. Sé que el fruto está dulce, porque mantuve la fe que tú me entregaste en el momento de dificultad y también en el momento de bendición. Por no cansaros mucho más, dejadme deciros un par de cosas más antes de cerrar. Me llama también la atención en este texto esa parte en la que en el verso 10 dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Él estaba en el Espíritu, en Patmos, pero en el Espíritu, en la dificultad, pero en el Espíritu. Y porque estaba en el Espíritu, oyó la gran voz. ¿Por qué oyó? Porque estaba en el Espíritu. Hay gente que dice: Dios hoy día no habla. Yo diría más bien, los creyentes hoy día no escuchamos. Yo creo que Dios no ha dejado de hablar. Creo que en ocasiones hemos sido nosotros los que hemos dejado de escuchar. Y hemos dejado de escuchar
porque nuestro oído ha perdido sensibilidad para recibir el tono o para reconocer el tono de la voz de Dios. Cuando se está en el Espíritu, el oído se agudiza. Estar en el Espíritu da agudeza al oído para escuchar la voz del Señor. Juan oye porque está en la condición precisa, en el Espíritu. Solo los que están en la condición precisa de vivir en el Espíritu han agudizado su oído para oír la voz de Dios. Pero otros tantos estamos quizás envueltos demasiado en lo material, en lo mundanal, en lo habitual. Hemos naturalizado excesivamente el Evangelio y esto ha taponado nuestro oído espiritual. Dios está hablando, es verdad, pero nosotros no tenemos la capacidad de escuchar. Juan en Patmos está en el Espíritu y por eso oye. Si realmente queremos desentaponar nuestros oídos, tenemos que oír un poco de la mundanalidad que nos rodea y apartarnos para poder entrar en la espiritualidad que desentaponando nuestros oídos nos permita escuchar la dulce voz de nuestro Dios. Por lo tanto, me animo a mí y te animo a ti. Me animo a mí antes, yo me animo a mí mismo y me digo, apártate. Intenta vivir ahí, en el Espíritu. Deja que sea el Espíritu Santo en tu espíritu el que gobierne tu vida. Entra a invertir tiempo en la comunión con el Señor. A adentrarte en esas habitaciones de intimidad, en esas habitaciones de lo sobrenatural, para que el oído mío se pueda agudizar y escuchar tu voz para experimentar aquello que San Pablo en el Nuevo Testamento define como la guía del Espíritu Santo, la guía permanente del Espíritu Santo, que te dice dónde tienes que posar el pie a cada momento, que te permite ver la huella que dejó Jesús para que tú camines sobre ella. Yo me digo a mí mismo, apártate de la mundanalidad, retírate un tiempo, busca la comunión del Señor. Espiritualiza tu oído para que pueda escuchar su voz y experimentar la guía del Espíritu en cada momento. Una cosa es la revelación canónica de Dios que está impresa en la Escritura, en ese libro que llamamos Biblia. Una cosa es esto, la revelación canónica de Dios, que no se le puede sumar ni tampoco restar, que está cerrada y no se le puede añadir. Eso es una cosa, y otra cosa es la revelación actual de Dios. La revelación actual de Dios que existe porque hay dones de revelación, porque está el don de profecía y está el discernimiento de espíritu y está la palabra de ciencia. Y esa parte de la revelación actual que tiene como piedra de toque a lo que es la revelación canónica sigue existiendo, pero esa parte de la revelación personal de Dios viene a los oídos agudizados. ¿Por qué? Porque viven en el Espíritu, porque se apartan de la mundanalidad. Entonces yo me animo y te animo, apartémonos de la mundanalidad y vamos en el Espíritu para escuchar su voz, para vivir en la guía del Espíritu Santo, para vivir en esa revelación actual que tiene como piedra de toque a lo que es la revelación canónica. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan. Qué huella más preciosa nos deja el apóstol. Yo estaba en el Espíritu. ¿Estás en Patmos, Juan? Sí, estoy en Patmos, Lolo, pero estoy en el Espíritu. Qué huella más preciosa. Dios nos capacite, que quiere hacerlo, y nosotros nos podamos rendir para que esa capacitación venga, a fin de poder posar nuestros pies en las huellas que Juan aquí nos deja. En Patmos, pero en el Espíritu, para poder oír. Y como estaba en Patmos, ya para terminar y no cansaros, como estaba en Patmos, pudo oír la voz del Señor. Y se volvió. Dice que vuelto vio al Señor. Primero le oye para después poderle ver. Este es el proceso. Primero hay que oírle para poderle ver, pero no se le puede oír si no estamos en el Espíritu. Estás en el Espíritu, le oyes, te vuelves y después le ves. Y cuando le vio, le empezó a apreciar. Y le apreció desde la cabeza hasta los pies. Dice que vio al Hijo del Hombre y le vio vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y le vio ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y ahora empieza a describirnos a nuestro Señor glorificado. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve.
sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y sí, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando nos encontramos con Él, nosotros morimos. Y cuando nosotros morimos, Él empieza a vivir con intensidad en nosotros. Necesitamos encontrarnos con Él para morir a nuestro ego. Estaba en el espíritu, le oyó, por oírle se volvió y le vio, y cuando le vio y se encontró con Él, fue tan grande el impacto que cayó como muerto a sus pies. Todo el que se encuentra con el Señor cae. No solo cae Juan aquí en Patmos, antes que él cayó Pablo, camino a lo que era Damasco, pero antes que uno y que el otro también cayó el profeta Ezequiel, y a 4 patas tuvo que estar porque se encontró con el Señor. Cuando te encuentras con el Señor, lo irremediable es que te caigas. Y cuando hablamos de caer en este contexto, estamos hablando de humillarnos. Nos hace humilde el encontrarnos con Dios. Le vemos tan grande que entonces es cuando empezamos a vernos realmente en nuestra pequeñez. Y en esa humildad nacida del encuentro con su grandeza, es que nosotros morimos a nuestro ego, a nuestro yo. Y es entonces que de la muerte nuestra, Él empieza a vivir. Su gobierno se empieza a intensificar. Y cuando ha caído como muerto a sus pies. Hoy te digo y me digo, encontrémonos con Él. Para morir. Para morir a nuestro yo. Para cada día morir a nuestro ego. Para cada día morir a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestra voluntad, a fin de que a medida que nosotros morimos, Él viva. Y mientras más intensa sea la muerte nuestra, más intensa será su vida en nosotros. Que le entreguemos las riendas del gobierno de nuestra existencia. Y termina el texto diciendo que estando Él caído a los pies del Señor, el Señor se acercó a él y le dijo, no temas. Le puso su diestra en el hombro y le dijo, no temas, yo soy. ¿Me reconoces, Juan? Soy yo. El primero y el último, el que estuve muerto, pero he aquí que vivo. Soy yo. A mí la escena me parece enternecedora. Puedo ver al anciano Juan, apóstol, hecho un ovillo en el suelo, a los pies de su Señor. Está en el mejor de los sitios posibles, como dice la popular alabanza. No hay nada mejor que estar a los pies del Señor. Y ahí está Él, en la mejor de las situaciones posibles, a los pies de su Señor, hecho un ovillo. Está anciano y cansado, pero ha venido Dios a estar con Él. Le ha puesto su diestra en el hombro y le ha dicho, no temas. Estoy yo. Si está Él, el temor se tiene que difuminar. No temas, soy yo. Y en esa ternura de escena me gusta dejar a mi pensamiento volar. Y me parece como que el Señor le está diciendo, Juan, tú estuviste conmigo en mi Calvario y yo he venido a estar contigo en tu Patmos. El único de los 12 del Cordero que estuvo a los pies de la cruz hasta el momento final fue Juan. Tú estuviste conmigo en mi cruz, tú estuviste conmigo en mi pasión, tú estuviste conmigo en mi Calvario. Yo he venido a estar contigo en tu Patmos. No te dejará solo el Señor. Que pasaremos por el fuego, seguro que pasaremos. No nos dijo Él que no íbamos a pasar por el fuego. Nos dijo que pasando por el fuego no nos iba a quemar. Seguramente pasaremos por las aguas, no dijo Él que no pasaríamos. Pero sí que nos dijo que las aguas no nos van a anegar. Ni el fuego nos quemará, ni las aguas nos van a ahogar. Vamos a seguir viviendo. Vamos a salir de estas malas experiencias. Porque Él va a venir a estar con nosotros en ellas. Y cuando Él está, los temores se van. Cuando Él está, el mal huye. Cuando Él está, el bien se entroniza. No temas, soy yo. Tú estuviste conmigo. En mi Calvario, yo he venido a estar contigo. En tu Patmos. Hoy Dios me dice que te diga, va a estar contigo en tu Patmos particular. Te va a sacar de él, te va a sentar en Éfeso, donde sentó al anciano apóstol, y desde allí
podrás contar la revelación de la experiencia que con Dios tuviste, que será de edificación para los demás. Esto es lo que tenía en el corazón para compartiros hoy. Deseo de mi vida para la vuestra que os pueda hacer bien. Muchísimas gracias por la atención prestada y damos plaza al hermano Carlos. Dios os bendiga muchísimo.